La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos mucho a Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, su presencia la mañana de hoy con nosotros, investigador asociado también de México Evalúa, y con él platicamos sobre la importancia de una fiscalía autónoma, sobre todo por el momento que vive el país, pero también el momento particular que vivimos acá en Coahuila, donde ya estamos en el preámbulo de la elección del fiscal general de Coahuila, y entonces por eso la importancia, sobre todo cuando hay ya tantos cuestionamientos que tienen que ver con quienes se han postulado, con quienes se han inscrito como posibles candidatos para la fiscalía, y que entonces pues hay esto, la sospecha de la cercanía con los gobiernos actuales, y entonces pues dónde queda esa autonomía y esa independencia que se supone tendría que estar como parte fundamental del nombramiento. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros y por platicar con el público de Contextos. Muy buenos días, el agradecido soy yo por platicar sobre este tema que es de suma importancia para el país y por supuesto para Coahuila. Creo que ha habido una discusión tanto a nivel nacional y en las entidades, no ha sido la excepción, de cómo realizar reformas sustantivas al diseño de las fiscalías generales del país y de los estados, que pasa sí por el elemento de la autonomía, pero va más allá de solo el elemento de la autonomía, va por el procedimiento abierto, realmente con características de buscar que sea el mejor con los conocimientos técnicos, que llegue a ser el fiscal, que tenga independencia política. De ahí la importancia que distintas organizaciones de la sociedad civil hemos estado empujando bajo el movimiento vamos por una fiscalía que sirva, precisamente porque después de la controversia que hubo a nivel nacional por el famoso pase automático o denominado fiscal carnal, es decir, del actual diseño que contempla hasta ahora que el procurador Cervantes en automático, una vez que se apruebe la ley de la Fiscalía General, se convierte en el fiscal general y dure 9 años, y pues obviamente eso ha producido mucha controversia. ¿Por qué? Por la cercanía y la militancia política pues del procurador, antes senador precisamente del PRI, y que en un contexto en el que el país busca que no haya criterios de politización en la forma en que se implementa la justicia, pues nos parece que nombramientos de este orden son muy lamentables. De ahí también la importancia que allá en su estado, pues realmente el proceso, por un lado, se haga de cara a la ciudadanía, se hagan las audiencias públicas y que los perfiles que se estén enfilando a ocupar la titularidad de la Fiscalía realmente tengan esa independencia política que permita como primer paso un liderazgo confiable. Pero lamentablemente ayer estaba estudiando la reforma que se aprobó ya en Coahuila y tiene los mismos defectos que la reforma que se aprobó en su momento en 2014 sobre la Fiscalía General. ¿A qué me refiero? No hay un buen diseño de pesos y contrapesos al interior de lo que se contempla para la Fiscalía de Coahuila. No hay, por ejemplo, un nombramiento independiente por parte del Congreso del titular de Asuntos Internos para que pueda tener la suficiente independencia de investigar la corrupción al interior de la Fiscalía. Los nombramientos de todos los fiscales especializados, incluyendo el fiscal anticorrupción, están en libre remoción por parte del que llegue a ser fiscal general. Exacto. Y eso merma eventualmente el funcionamiento correcto de la Fiscalía Anticorrupción que tendrá que estar operando allá en Coahuila. Entonces sí tenemos que tener como parte de lo que se está ya también discutiendo a nivel nacional una verdadera reforma integral que permita profesionalizar a la Fiscalía General, que es el elemento básico que no se tiene en las fiscalías en el país y que por eso tenemos los niveles de impunidad en todos los delitos, no solo los de corrupción, y que pasa por la falta de una verdadera carrera ministerial, porque no hay un servicio profesional de carrera al interior de la Fiscalía. Uh-huh.
Sí, justo esto es lo que se está contemplando acá en Coahuila y ha sido tema de discusión. Y sin embargo, cada vez que los organismos de la sociedad civil se manifiestan, pues hay una especie de resistencia y rechazo hacia que los organismos de la sociedad civil, yo diría, y si me lo permite calificarlos de auténticos, los que trabajan de verdad desde la sociedad civil, no con una simulación, pues no son bienvenidos, e inclusive los relegan, por lo menos aquí en Coahuila, a las partes altas donde no se ven ni se escuchan, para que no intervengan prácticamente en lo que es la discusión cuando están tomando decisiones tan importantes como estas características y la conformación del sistema local anticorrupción. Ahora, ¿habría manera a estas alturas de la implementación de los sistemas hacer correcciones, hacer ajustes, sobre todo en lo que tiene que ver con los criterios de selección? Sí, de hecho, si no creyéramos en eso, no estaríamos precisamente las distintas organizaciones de la sociedad civil discutiendo con los legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, de ver cómo entrarle realmente a una reforma del 102 constitucional que tenga un impacto también en los estados. El artículo 102 constitucional es en donde se establecen las bases de cómo se debe de diseñar la Fiscalía General de la República, y justo está haciendo una discusión seria. Es evidente que hay una resistencia importante de un número pues considerable de fuerzas políticas que no están acostumbrados a que en una democracia las decisiones se tienen que debatir de cara al público, y que justo es la ciudadanía participativa y lo que le da vitalidad a un sistema democrático. Y es por eso que estos espacios como los que estamos ahorita conversando se vuelven fundamentales para incrementar el costo político de los señores legisladores que se resisten a realmente trabajar en los nuevos tiempos democráticos. Con franqueza, a mí me preocupa, por ejemplo, de haber estado siguiendo las noticias en Coahuila, que este nombramiento derive en una tomada de pelo. O sea, tenemos, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que la Procuraduría funciona en Coahuila? Y no hubo investigación alguna que llevara a pagar las consecuencias de aquellos, por ejemplo, que alteraron el decreto para aumentar la deuda de su estado. ¿Por qué? Porque pues, precisamente ha habido politización de la justicia, falta de independencia de la Fiscalía y una falta de un verdadero servicio de carrera que tenga la capacidad de hacer las investigaciones para que integre los elementos, los lleve al juez y se pueda juzgar de manera penal pues lo que realmente ocurrió en su caso, que fue una flagrante violación a la ley. Entonces, ahorita, cuando está la controversia de quién va a ser el titular de la Fiscalía, yo con todo respeto, desde afuera, al observar el debate que están teniendo ustedes y al leer las reformas que aprobaron en su Congreso, sí les advierto que hay, más allá de la titularidad de la personaje, que por supuesto importa, defectos sustantivos en el diseño de la Fiscalía del Estado que probablemente lleven a un final no adecuado, porque no hay estos pesos y contrapesos, porque no hay un consejo del Ministerio Público que realmente permita la evaluación y las bases del sistema, de un verdadero sistema de carrera allá. O sea, sí hay, y además la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de Asuntos Internos son de libre remoción por parte del fiscal general. Ustedes digan en esa circunstancia, ¿cuándo van a funcionar ese tipo de instituciones en su estado? Pues la verdad yo lo veo muy difícil. Sí, pero cuando tenemos un Congreso que lo platicábamos hace un momento, que toma decisiones, pues que generalmente son a favor de todas las iniciativas que el gobierno estatal pone sobre la mesa y donde realmente no se discuten a cabalidad los temas, sino que se aprueban casi en automático, y donde hay una mayoría aplastante, la minoría no figura, es mínima la intervención que puedan tener. ¿Cómo se le hace? ¿De qué manera se le hace para revertir pues todo este poder concentrado? Me parece que
son varios caminos. Y entiendo la preocupación y la frustración, porque además pues del proceso electoral reciente que ustedes acaban de tener, pues es evidente que ni siquiera en el ámbito electoral están dispuestos estas personas a realmente respetar el espíritu democrático. Y si entonces las urnas no se respetan adecuadamente y el gasto clientelista es lo que termina definiendo quién llega al poder, pues sí, se empiezan a cerrar muchos espacios para poder presionar de forma efectiva para que este tipo de legisladores no llegue al poder. Con franqueza, además, sabemos que en Coahuila, al igual que ocurre en el resto del país, ese es el problema que tenemos a nivel nacional. Muchos medios tienen dependencia alta de la publicidad gubernamental y merma la capacidad de poder hacer periodismo de investigación crítico que eleve el costo político a este tipo de acciones en donde, insisto, los legisladores, por ejemplo, varios de ellos pues como que no quieren ni escuchar ni ver a la ciudadanía. Entonces, son circunstancias, sin duda alguna, todas ellas de subir cuesta arriba, hacer cambios que sí son los necesarios para Coahuila y para el resto del país, pero me parece que la opción de la resignación quejumbrosa tampoco es opción. Y sí me parece que estar buscando espacios como el tuyo y otros, en donde se puedan estar presionando desde los medios, usar de manera más efectiva las redes sociales, e incluso, como en muchas democracias, usar las calles para hacer sentir la voz de la ciudadanía y el malestar para que paguen un costo político si persisten en su necedad de tratar de llevar al Estado a una institución que solo perpetúe la impunidad. Creo que como ciudadanos tenemos que entender que los costos de quedarnos sentados y solo quejarnos son muy graves, porque cuando nos pasa un delito, allá en Coahuila y en el resto del país, la probabilidad de que la autoridad lo pueda resolver es muy pequeña, precisamente porque no hay un organismo profesional, porque los nombramientos muchos se hacen con criterios políticos y las circunstancias de aquellos integrantes de muchos servidores públicos también no son las mejores porque no les dan buenos sueldos, no les dan capacitación y demás. Uh-huh. Y todos como sociedad estamos pagando estas indolencias legislativas que derivan a instituciones que no están realmente corrigiendo el problema de impunidad en nuestro país. Muy bien. Profesor, pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en Contextos y que podamos haber escuchado esta reflexión sobre la necesidad de impulsar el nombramiento de un fiscal autónomo, pero también un fiscal que tenga la suficiencia en conocimientos, en probidad, en honestidad y que realmente garantice lo que se está buscando desde que se firmó el Pacto por México y que fue compromisos que hizo el presidente Peña Nieto de impulsar este sistema nacional anticorrupción y luego sus versiones en cada uno de los estados. El agradecido soy yo y en verdad no dejen este tema, colegas. El costo para la sociedad es muy alto. Sí es necesario estar presionando todo lo que se pueda para no estar legislando, haciéndose guaje con nombramientos que no llevan a cambios de la impunidad tan dolosa para nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias otra vez.